Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Siempre ha estado ahí desde las primitivas noches de la edad de las cavernas, desde que el hombre es hombre, observándonos como un gigantesco y curioso ojo pálido que nos escruta, que nos persigue y que refleja nuestros propios sueños. La luna siempre ha sido un misterio, siempre ha sido un desafío, siempre ha sido un reto y ha generado un sinfín de, hay que decirlo, novelas, libros, estudios, viajes. Parece que sobre ella se ha dicho prácticamente todo. Y nos equivocamos. Hay un puñado de enigmas sorprendentes, de verdad. En varias ocasiones, y además con los mismos amigos que aquí estamos, hemos debatido sobre una pregunta que siempre es polémica, que siempre se enciende en sí misma como una vieja antorcha, que prende directamente en los amigos comentaristas de Milenio. Eso de ¿llegamos a la luna? Bueno, esa es la gran pregunta, la gran cuestión. Nosotros tenemos una opinión muy clara, es decir, sí, pero quedan muchas más. Muchas más preguntas sobre ese satélite misterioso que siempre han quedado relegadas precisamente por esta otra cuestión. Y esta noche yo creo que hay que abordarlas. Hay una serie de cuestiones que me han sorprendido en un trabajo sensacional de un buen amigo, José Lesta, se llama Conspiración en la Luna. Por ejemplo, Helio 3. ¿Qué es el Helio 3? ¿Lo sabéis? Quizá esta noche lo descubramos. O por ejemplo, cosas tan sorprendentes como nazis que intentaron llegar a la Luna, proyectos concretos tecnológicos para llegar a la Luna por parte de la esvástica, los hubo, son leyenda, y las luces que se han visto en algunos cráteres, esos sustos de los astronautas, esas grabaciones falsas o auténticas. ¿Y por qué hombres como Cyrano de Bergerac, hace ya varios siglos, hablaban de un propulsor o cohete en 3 fases para llegar a la Luna? ¿De dónde venía esa visión certera del futuro? ¿Y Julio Verne? ¿Es cierto que Julio Verne, el enigmático Julio Verne, dio en el clavo en datos asombrosos realmente? Como si hubiera tenido un sueño de lo que estaba por venir. ¿Es cierto que muchos astronautas fueron prácticamente torturados? ¿Que otros desaparecieron en la bruma cósmica? ¿Cuyas historias y biografías se ocultaron durante años? La Luna ha iluminado novelas, sainetes, historias de terror, amores, encuentros con espectros. Como decimos, el tenue ojo pálido que todo lo observa. Esta noche vamos a cambiar la perspectiva. Vamos a observar nosotros, con vuestras cuestiones, con vuestras preguntas y, como decía, con un puñado de cuestiones realmente alucinantes. Viajamos a la Luna, como es de rigor, pero antes, la noticia que nos hace mirar al cielo con ilusión vuelve a dar una buena campanada. De vez en cuando pasan estas cosas, los teletipos escupen noticias que hablan de vida en otros mundos o posible vida. Y a nosotros, ¿para qué disimular? Nos emociona, nos gusta que se hable de lugares donde pudo haber otros hombres y otras mujeres, donde pudo haber otra cultura que nos miró desde la lejanía y se hizo la gran pregunta de ¿estamos solos en el universo? La verdad es que ese planeta, del que sabemos todavía poco, está copando un sinfín de trabajos científicos. Hemos querido preguntar a un buen amigo de este programa, al presidente de la Asociación Astronómica de España, don Miguel Gilarte, al menos para que comparta con nosotros los primeros datos. ¿Es verdad que hay algo parecido a la Tierra a 20 años luz de nosotros? Bueno, han descubierto un planeta porque se habían descubierto más de 200 planetas más allá del sistema solar, ¿no? Lo que ocurre es que estos planetas, la mayoría son planetas extraordinariamente grandes, son planetas gaseosos del tipo Júpiter o del tipo Saturno, que están hechos esencialmente de hidrógeno y de helio, ¿no? Pero era difícil encontrar un planeta tan pequeño. Este realmente es una vez y media el tamaño de la Tierra, pero parece que es un planeta rocoso, tipo terrestre, pero además se encuentra en una zona que se llama de habitabilidad, es decir, en un lugar donde puede darse las condiciones necesarias para la vida. Este lugar, pues, es un lugar donde puede haber agua líquida. Este planeta puede tener temperatura entre 0 y 40 grados centígrados. Esto tiene que ser un lugar magnífico. Ningún planeta del sistema solar, excepto la Tierra, se dan estas condiciones.
porque si nos acercamos un poquito más al Sol con respecto a la Tierra, tenemos Mercurio, que tiene 350 grados de día y 170 bajo cero por la noche, o Venus, por ejemplo, que tiene 650 grados centígrados, o sea, son lugares terroríficos de calor, ¿no? Y un poquito más allá de la Tierra tenemos Marte y los restantes planetas donde el frío pues impera, ¿no? Entonces este planeta parece que es un lugar adecuado, para darse unas condiciones especiales para la vida. Milenio 3, Iker Jiménez, Cadena SER. 2-20, 11,8 grados y nunca mejor dicho, la nave del misterio viaja hacia la órbita lunar. El comandante del sonido, Juanma Frasquet. Hoy mandamos un fuerte abrazo cósmico a nuestra compañera Carmen y aquí, junto a los mensajes, Alberto Granados. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy seguro que el 7640, que hoy vas a intentar manejar con maestría, va a recopilar un sinfín de cuestiones. Ya verás, no soy adivino, no soy Julio Verne, pero el tema de la Luna sigue inquietando, sigue habiendo un montón de preguntas sin resolver y espero que nos vayas transmitiendo paso a paso la polémica que se va suscitando. Por cierto, aunque sea brevemente, porque muchos amigos lo están preguntando esta semana, el próximo viernes, en 7 días, estamos en Medina del Campo. Sí, estamos en Medina del Campo, en el auditorio municipal. Tan solo hay 500 plazas, aunque vamos a poner una pantalla gigante donde lo van a poder ver 3.000 personas. Lo único al aire libre, eso sí, o sea, que ir abrigadito al programa el próximo viernes a partir de las 11:30 de la noche. O sea, que si hay alguien necesita algo, alguna información, en la emisora de Medina del Campo seguro que les atenderán correctamente. Bueno, tú sabes, Alberto, que don Julio Verne, primero, su tumba es un misterio. Su tumba es una especie de figura humana, como desafiando la muerte, empujando la propia lápida, una serie de mensajes crípticos que nadie ha descifrado del todo. Pero caramba, bueno, todos hemos leído, ¿no? De la Tierra a la Luna, pero ha habido más libros, más oscurecidos, que hablaban de la Luna. Ya daba algunos datos que es como decir, es imposible que alguien, tantos años antes del primer viaje lunar, acertase con esa precisión. Julio Verne, imagino que en el pensamiento de la época, como tantos otros hombres de ciencia incluso, hablaban, porque yo tengo viejos libros que lo cuentan, de los selenitas. Se pensaba que la Luna, ese mundo muerto, en su día estuvo habitado. Y lo que fueron en los años 40 y 50 la psicosis de los marcianos, como lugar donde podían estar los visitantes de la Tierra, eran los selenitas, a los que, como digo, en viejas enciclopedias se describe presumiblemente como seres casi de aspecto angelical, pero que daban bastante miedo en aquella época porque se suponía que estaban allí. Luego la ciencia demostró que, por supuesto, aparentemente nunca hubo vida en la Luna. Pero lo de Julio Verne, don Santiago Camacho, nuestro especialista evidente en todos los temas de la conspiración lunar, lo de Julio Verne es de traca, ¿eh? Lo de acertar hasta ese nivel, yo creo que todavía sigue siendo sorprendente y no se le da la importancia que tiene. O alguien ya trabajaba mucho tiempo antes en ese sueño de conquistar la Luna, o don Julio tenía unas bajo la manga. Pues sí, buenas noches, Iker. La verdad es que es impresionante que acertase con detalles, por ejemplo, tan nimios, tan absolutamente impredecibles como el lugar desde el que iba a salir la primera misión espacial. Mira que hay lugares para imaginar. Pues la península de Florida erró por apenas un centenar de kilómetros, poco más. Claro, pero en todo el planeta. O sea, en todo el planeta. De hecho, situó a los norteamericanos en una época en que, recordemos, Estados Unidos no era la gran potencia hegemónica mundial que es ahora. Ese papel le correspondería más bien a Inglaterra, a Francia, que eran las dos grandes potencias coloniales que prácticamente dominaban los mares, dominaban el comercio mundial. Estados Unidos pues era un país muy grande, pero que vivía muy aislado, con un gran potencial, se decía en aquella época, porque tenía muchos recursos naturales, porque estaba prácticamente despoblado, era la época de la conquista del oeste, pero que realmente en el concierto de las naciones internacionales tenía una relevancia, digamos que anecdótica en aquel momento. Pues sitúa a esos Estados Unidos en embrión casi como la potencia que llega por primera vez a la Luna, sitúa el lanzamiento en Florida, y además no solamente en Florida, que es un estado muy, muy extenso, sino además en una zona a muy poquito de donde fue realmente. Y así van una serie de detalles, pero incluso de cosas que ni siquiera eran fáciles de calcular para los grandes científicos de la época. Cosas como la duración del viaje, cosas como, por ejemplo,
el que hubiera 13 tripulantes. O sea, realmente había no solamente algo que sobrepasaba la preparación científica, que indudablemente tenía Julio Verne, sino que ya nos hablaría de una premonición y de un sentido de la anticipación absolutamente asombroso. Desde luego que este es un programa apto para lunáticos. A mí, lo más sorprendente, ahora nuestro querido amigo José Lesta, por cierto, vamos a sortear, Alberto, si te parece, 3 ejemplares de Conspiración en la Luna. Tomad buena nota, Conspiración en la Luna. La portada es... ¿cómo describirlo? Pues sí, la huella presuntamente del primer hombre que pisó ese territorio muerto, pero como marca, como grafía en la propia bota, la esvástica. ¿Por qué ha puesto José Lesta esto? Nos lo explicará. Colección Milenio, Aguilar, Conspiración en la Luna, 3 ejemplares, Alberto. Pues sí, vamos a regalar esos 3 ejemplares, 7640, palabra clave Milenio, escribir vuestro mensaje y sortearemos a lo largo de la noche esos 3 ejemplares de Conspiración en la Luna de José Lesta, de la colección Milenio de Aguilar. Bueno, pues dicho esto, os voy a contar un pequeñísimo secreto antes de que José nos asombre a todos con los datos de Julio Verne. Por favor, también es para tomar lápiz y papel y que nos digáis vosotros, que nos expliquéis vosotros cómo veis esto. Lo único comparable es una pequeña novela de ciencia ficción, esto me sorprendió muchísimo, de un autor de tercera, vamos a llamarlo así, Lester del Rey, ¿verdad, Santi? De origen venezolano. Él hace en el año 54 una novelita que, si no me equivoco, es Viaje a la Luna o Aterrizaje en la Luna, y esa novelita empieza de esta forma: la nave Apolón se posó en el satélite. Curiosamente le llamaba Apolón, pues ni más ni menos que 14 años antes, 15 años antes de la nave Apolo. Pero cuando a uno se le caen los palos del sombrajo es cuando dice: el comandante Armstrong descendió por la escalerilla y puso su pie sobre la luna. No solo daba el nombre un anónimo escritor venezolano, que claro, en los libros no hay trampa ni cartón, está el depósito legal, año 54, sino que encima a ese comandante lo llamó, como así fue 15 años después, como si se adelantara el tiempo, comandante brazo fuerte, ¿no? Armstrong. ¿Sí? Desde la cadena SER en La Coruña, nuestro querido amigo José Lesta ha hecho varios libros, su gran bestseller, El enigma nazi, y yo no sé si relacionándolo con eso ha puesto la esvástica en la portada. Conspiración en la Luna, José Lesta, cadena SER en La Coruña. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, amigo Iker y todos los amigos que estáis ahí en el estudio. Oye, felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo he pasado el filtro de Santi Camacho, que sabes que siempre es muy exigente, porque yo estaba muy sorprendido con el libro. Sí. Sabes que Santi disfruta tanto como tú con los asuntos de la Luna. Y Santi, no miento, ¿verdad, Santiago? Es de verdad, enhorabuena, porque es un trabajo de investigación sobre este tema. Insuperable no hay nada, pero de momento insuperado. O sea, porque de verdad te lo has currado muchísimo. Me has sorprendido con muchísimos datos que ni yo ni evidentemente la mayor parte del público conocía. Pues si no los conocías tú, Santi. Y además es una lectura amena que me ha hecho disfrutar muchísimo y que de verdad pues es una maravilla de libro, que se lo recomiendo a todo el mundo, porque además en pocas horas no es en absoluto pesado de leer, cae. Y además es que Santiago me decía, oye, lo que me sorprende, esto es un poco un secreto entre los dos, y yo lo cuento, claro, evidente, me sorprende, me dice Santi, es que hay un montón de investigación personal, encuentros con personas que tuvieron que ver, por ejemplo, con el sueño nazi supuesto de llegar a la Luna. O sea, no es un corta y pega, ¿no?, como decimos, sino una investigación a veces personal. José, empiezas el libro con una cosa que de verdad nos pone la carne de gallina, porque es tan asombrosa, tan bonita también, ¿no? Don Julio Verne, del que un día haríamos un programa monográfico, ¿cómo dio en el clavo? Hay datos que me gustaría compartirles con los oyentes para quedarse con los ojos como platos, ¿no? Sí, la verdad es que los datos de anticipación de Verne, como estabais comentando, son absolutamente alucinantes, no hay otra palabra, ¿no? Yo invito a cualquier oyente que se coja los 2 libros que hizo, desde De la Tierra a la Luna o Alrededor de la Luna, que por cierto, Alrededor de la Luna está escrito exactamente 100 años antes de que se lanzara el Apolo 11. Y es menos conocido, ¿verdad? Y es quizás el menos conocido, sí. Y es, curiosamente, aunque es el menos conocido, es el que más datos aporta sobre la superficie lunar, datos que en ese momento difícilmente se podían imaginar, incluso de la cara oculta, que no se llegó a ver hasta 100 años más tarde, ¿no? Y bueno, los datos son bastante increíbles. Hay un
datos de anticipación que sí podía haber adivinado Verne, porque era muy aficionado, como sabéis, y como saben nuestros oyentes, pues a recopilar centenares y miles de datos científicos. Verne estaba en la vanguardia del conocimiento de la época, visitaba todos los días la Biblioteca Nacional de París y desde luego era una de las personas mejor informadas a nivel científico, ¿no?, que había en Europa. Pero eso no es suficiente. Yo hablo en el libro de lo que llamo los números imposibles, ¿no? Lo estaba comentando antes Santiago Camacho, es decir, tú puedes llegar a acertar el país de donde sale la nave Apolo, puedes llegar a acertar incluso que sale desde la península de Florida y ya es un acierto muy grande, pero acertar prácticamente, dar la latitud y la longitud del lugar de salida y también del lugar de caída en el océano es bastante... El lugar de caída en el océano. Sí, es increíble porque, bueno, Verne era una persona bastante obsesionada también por los datos numéricos, ¿no? Y eso se deja ver en estos libros. Él en sus libros de la Luna incluso aventura la latitud y la longitud, tanto de salida de la nave como de llegada al mar, ¿no?, del amerizaje. Y bueno, la nave que cae en el Océano Pacífico, la nave de Verne, pues cae a escasas millas, a muy pocos kilómetros de donde cayeron las naves Apolo en el Océano Pacífico, algo realmente increíble. Me quiere decir, José, que en todo el amplio mundo azul del Pacífico, ni más ni menos, se quedó ahí, en una cuadrícula de un mapa. Sí. Más de un siglo antes. Prácticamente una decena de kilómetros, ¿no? 100 años antes. Pero es que si tú te coges, por ejemplo, las dimensiones que da de su nave, tanto el alto como el ancho, el peso, incluso el grosor de las paredes. Dice que las paredes serían de aluminio y de unos 20 centímetros. Bueno, la nave Apolo lleva unas paredes de 30 centímetros y eran de aluminio. Esto que puede parecer pues algo que Verne podía haber un poco aventurado, pues no es ni mucho menos así, porque el aluminio acaba de descubrirse en 1864, cuando escribió su primera novela, y era un metal, una aleación absolutamente experimental, muy poco conocida, ¿no? Pero como te digo, él da datos numéricos prácticamente exactos. Adivina también, entre comillas, dónde se colocaría el telescopio más grande del mundo. El telescopio más grande del mundo en el siglo XX, durante muchas décadas, fue el de Monte Palomar y tenía un espejo de unos 5 metros, 10 centímetros. Bueno, pues Verne dice que efectivamente sería un telescopio que se instalaría en las montañas rocosas, donde estaba este telescopio, y que su espejo sería de 4 metros 90 centímetros. Es decir, eso es increíble, ¿eh? Datos numéricos increíbles. Es más, aciertan el número de tripulantes, como decía Santiago Camacho, 3 tripulantes, y, no llega a la exactitud del otro escritor del que hablabais, pero se acerca, porque uno de los 3 tripulantes de la novela de Verne se llama Michael Nicholl, y como sabemos, uno de los 3 tripulantes que iban en el Apolo 11 era Michael Collin. Collin es Nicholl al revés. Es decir, casualidades que para mí personalmente, y es una opinión subjetiva, por supuesto, están más allá de la estadística, ¿no? Desde ese punto de vista se puede decir, Iker, lo que comentabas. Quizás Julio Verne tenía un as en la manga y quizás era por el tipo de personas o de agrupaciones que le rodeaban. Se ha hablado de la Sociedad de la Niebla, de personajes que conformaban un mundo de iniciados, ¿no? Para describirlo de una forma directa y práctica sería eso, gente que tenía unos conocimientos o manejaba datos que no se sabían de dónde salen, muy avanzados para su época. Pero claro, explicar hasta ese punto lo que luego ocurrió, no en 20, en 30 años, sino más de 100 años después, todavía hoy nos deja un poco turbados, ¿no? Quizá por eso he elegido ese impacto para comenzar, porque luego habría que dar un sinfín de cifras que tú manejas sobre dimensiones, velocidades, peso, hasta lo que costó en dinero traspolado a la época. También se acercó muchísimo Julio Verne. Sí, la verdad es increíble, ¿no? Prácticamente él habla de traspasado a la época actual, al año 69, al cambio unos 12.112 millones de dólares que según Verne costaría llevar al hombre a la Luna. Bueno, la cifra real al final de la NASA fue de 14.400, prácticamente la misma cifra. Son toda una serie, Iker,
de datos numéricos que dan la sensación de que Verne no solo se anticipó con sus datos científicos, sino que parece extrañamente que alguien quizás le susurró algo, ¿no? Le dijo casi lo que iba a suceder, ¿no? Y en ese sentido tenemos que empezar a pensar de qué fuentes bebió. Claro, se habló por supuesto de la Sociedad Niebla, una sociedad de tipo esotérico que supuestamente frecuentó Julio Verne y otros escritores parisinos en esa época, y que curiosamente estaba el nexo de unión de todos estos escritores y de esa sociedad. Era un editor, un curioso editor, Jules Hetzel, que era, digamos, el editor y el padre espiritual de Julio Verne, un personaje muy curioso, un masón, que sin duda influyó mucho no solo en Verne, sino en los datos que iba aportando en sus novelas. Hay que decir que además la vida de Verne era una vida muy replegada, ¿no? Él era muy dado le gustaban mucho los criptogramas, los jeroglíficos, y de hecho en sus novelas ha dejado enterrados en un lenguaje criptográfico muchos de esos secretos, muchos de esos enigmas que incluso engloban su propia vida en las líneas de sus novelas, ¿no? Y entre esos datos que se pueden ir adivinando poco a poco, incluso usando modernas técnicas de ordenadores, pues salen resultados curiosísimos relacionados, como comentabais antes, incluso con su propia tumba, ¿no? Porque hay que decir que él sufre, un percance muy importante en su vida, que es que sufre un atentado, está a punto de morir a manos de su sobrino. No se sabe incluso hoy en día por qué, pero el sobrino le pega 2 tiros a Julio Verne un buen día de 1887, y es internado en un hospital psiquiátrico. Bueno, de esto se ha hablado mucho, se ha incluso intentado relacionar con esas sociedades secretas el percance, pero lo curioso es que a partir de ahí, al año siguiente, Julio Verne quema prácticamente todos los manuscritos y todas las notas que tenía en su casa. Son cientos de miles de fichas e incluso de libros inéditos, se supone, que quemó, y con ellos también esos criptogramas, esos jeroglíficos que podían ser la respuesta que nos desvelara hoy en día cómo pudo construir esas novelas, cómo pudo llegar a tener esos datos o cuáles fueron sus fuentes secretas, ¿no? Todo eso se fue pasto de las llamas y es un auténtico misterio lo que pasó ahí. Veo que Santiago Camacho asiente, cosa que eso, tiene muchos niveles de lectura, y que estamos disfrutando con este primer explorador a la Luna, sin duda alguna. Si te parece, Santiago, como tenemos una hora para definir un montón de temas, lo que hablábamos de nazis en la Luna o viajes supuestos a la Luna, LTP o fenómenos lumínicos en la superficie lunar, interesantísimo, viejas ciudades como Tiahuanaco, a la que llamaban ciudad de la luna agonizante, y tantas cosas. Vamos a planear un momento por los comentaristas de Milenio 3, 7640 para la Hora del Milenio, y luego, Santiago, analizamos esto que has escuchado y nos adentramos en algo que estoy seguro que ha llamado mucho la atención, que es eso de la esvástica en el mundo de la exploración lunar. Sí, sobre todo Julio Verne. Hay muchas preguntas de los oyentes que han escrito al 7640, por ejemplo, que hay de cierto de que se bombardeó la Luna para ocultar restos y la radioactividad impide que se vayan ahora. Bueno, esa es la gran pregunta conspiranoica, y vamos a hablar de eso, Santiago. Vamos a hablar luego de esos supuestos restos en la Luna, que yo creo que es la parte más, vamos a llamarlo así, bizarra de esto, y vamos a, dar nuestras opiniones, ¿os parece? Carlos de Alicante, ¿por qué la Luna, estando tan cerca de la Tierra, es tan diferente? ¿Puede que no sea del sistema solar? El helio 3 es helio ordinario, 2 protones y 2 neutrones, solo que contiene 3 neutrones. A menos 271 grados centígrados, es superfluido y muy caro. Carlos de Madrid. He entendido lo de muy caro, a ver si luego nos lo cuentan. La cara oculta de la Luna, o mejor dicho, la caradura de los americanos. ¿Por qué el soviético Yuri Gagarin no llegó a amerizar en la Luna? Un abrazo, Jorge de Puertollano. Fantástico, ya hemos encontrado otro planeta para destrozar. Saludos desde Ceuta. ¿Por qué se sigue hablando de condiciones necesarias para la vida? Nadie se ha planteado que pueda haber vida que no necesite agua o oxígeno o que soporten temperaturas extremas. Nos lo dice Alex. Hola, milenario. Las personas con trastorno mental se quedan fijamente mirando a la Luna, de ahí lo de lunáticos. Nos preguntan, por ejemplo, si hay edificaciones en la Luna. Vamos a cerrarlo ahí. Alberto Granado, sin duda, es como el viejo, una especie de teletipo, mezcla del Lunic 9 y ser humano, y nos da todas estas notas. Bueno, has lanzado un sinfín de preguntas, y sobre todo me quedo con esa que estoy seguro que todo el mundo espera, la opinión tanto de José Lesta, autor de este libro que sorteamos, y de Santiago Camacho. Eso de ruinas en la Luna, esa especie de teoría que nadie puede creer, ¿de dónde surge y por qué se plantea ahora mismo en el ordenador? Volvemos en unos minutos. Ahora David Martos y las noticias. 2 y 7, siempre en directo. La nave del misterio
viajando cerca de la Luna. Por cierto, que casi se nos olvidaba, ni que decir tiene, como en los últimos 5 años. Parece mentira, Alberto, pero dentro de un mes se cumplen 5 años de esta aventura milenaria. Gracias por seguir haciéndonos, con vuestro esfuerzo, con vuestra confianza, con vuestra fidelidad, líderes de la radio. Muchas gracias en esta franja horaria. Muchísimas gracias, amigos, como siempre. Claro que sí, seguimos haciéndolo por vosotros y también porque nos divierte mucho, evidentemente. Estar aquí hablando de la Luna es que es un lujo. Es un lujo hacerlo con compañeros y maestros en este tipo de informaciones como José Lesta, su libro Conspiración en la Luna. Sorteamos 3. Alberto está ahí ya con los 3 ejemplares bajo el brazo. Y maestros como mi querido Santiago Camacho. Santi, me decías fuera, donde siempre la tertulia continúa, oye, no te olvides de preguntarme sobre Verne, pero también te voy a preguntar sobre esas construcciones que dicen algunos que hay en la Luna. Verne. Pues todo lo que ha dicho José está muy bien, pero es que además hay una historia. Verne yo creo que tenía 2 fuentes de información. Una fuente de información privilegiada, que podría proceder de esas sociedades secretas o de ese tremendo cúmulo de documentación que acumulaba, y otra, digámoslo así, sobrenatural, que es la que podía dar lugar a esas casualidades que no lo son por la tremenda acumulación que hay. Fíjate que hay 2 obras de Verne, una de las más conocidas y otra no tanto, que son Viaje al centro de la Tierra y Robur el Conquistador, que tienen 2 características muy especiales. Viaje al centro de la Tierra es uno de los mejores libros de alquimia que se ha escrito jamás. De hecho, toda la simbología de ese viaje del profesor Lidenbrock y su sobrino Axel por las entrañas del planeta está plasmado en grabados de los antiguos libros de alquimia. Si los cogiésemos y los utilizásemos como ilustraciones de este libro de Julio Verne, nos encontraríamos con las rocas fluorescentes, con la pelea de los 2 dragones, con imágenes que está plasmando ahí. Y de hecho, si cualquiera de nuestros oyentes toma la curiosidad de coger un libro divulgativo sobre alquimia, pues Atienza, por ejemplo, tiene uno muy bueno, un libro sencillo, y luego lees esta novela, empezará a ver que las escenas están clavadas de lo que los alquimistas denominaban la gran obra. O sea, libros iniciáticos. Es un libro ¿Dónde iniciático? se quedan los que piensan que Verne hacía cuentos para niños? Pero Robur el Conquistador es otra cosa. Robur el Conquistador narra la historia de una especie de Capitán Nemo, pero que en este caso, en vez de un submarino, tiene un dirigible. Pues bien, justo en esas mismas fechas está teniendo lugar en Estados Unidos y en Europa, que es mucho menos publicitado, una oleada de avistamientos ovni en este caso, porque nadie sabía lo que eran objetos, volaban y no estaban identificados. Airship. Efectivamente, los airship, que eran dirigibles. De hecho, hace tiempo en la revista Más Allá escribí un artículo en el que lo calificaba como el primer experimento militar, el primer experimento con prototipos de la historia. Esto, que eran rumores de los periódicos norteamericanos y que puntualmente salía en algún sitio como un dato en Europa, pues Verne lo supo colocar en su justo contexto, dar las dimensiones de lo que sería un dirigible, de cómo más o menos estaría tripulado aquel tipo de naves, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente van bastante más allá, yo creo, incluso de la simple documentación que podía conseguir en la Biblioteca Nacional de París, sino que posiblemente tenía fuentes muy privilegiadas de acceder a informaciones muy distintas a las del común de los mortales. La sensación que nos da es que el propio Verne, el atormentado Julio Verne, parecía poder consultar cuando nadie imaginaba los ordenadores, y él imaginó cosas parecidas a ordenadores y a fax, o una primitivísima red de comunicación tipo internet, claro, más de un siglo antes, pues como si él pudiera tener acceso a una serie de códigos y de archivos que bueno, estaban vedados, ¿no?, al común de los mortales. Me voy a adelantar un poco en la crónica que tenía prevista, porque me interesa mucho lo de los nazis en la Luna, pero está claro, haciendo el sondeo que revisaba Alberto Granados en la pantalla del 7640, que una cuestión ha cogido una fuerza tremenda, que es lo de las ruinas en la Luna, porque se ha hablado mucho últimamente. José Lesta, ¿tú tienes alguna opinión formada? ¿Lo dejamos simplemente en leyenda? ¿Das algún dato revelador al respecto en tu libro? Sobre todo a raíz de un programa como fue Planeta Encantado, que aquí lo comentamos por activa y por pasiva, de JJ Benítez,
donde se reproducía una recreación de una especie de encuentro de unos astronautas con la Luna, con construcciones, lo que parecían construcciones artificiales en la Luna. Se montó un gigantesco embolado, una gran polémica. Nosotros simplemente dijimos que nos parecía una forma de presentarlo realmente rara, porque mucha gente pensó que era un hecho real, que esa afirmación era real. Es que hay quien piensa que esa afirmación fue real, y esa leyenda se ha mantenido. ¿Dónde surge eso y qué opinas tú? Bueno, la verdad es que es un tema controvertido, un tema complejo y que hay que andar con mucho tiento, ¿no? Es decir, es curioso porque Julio Verne, y hay que seguir hablando de él, también habló de ruinas en la Luna en uno de sus 2 libros, y además la sitúa, da la situación exacta en la Luna, de donde probablemente pues haya una serie de ruinas, porque él en su novela deja entrever que ahora quizás la Luna esté muerta, pero que quizás hace millones o miles de millones de años tuvo vida, y vida inteligente. Bueno, esa es la novela, ¿no? La novela de Verne. Yo personalmente pienso que, evidentemente, quizás después lo comentemos, en el viaje del Apolo 11 y los demás Apolos hay un montón de incógnitas en cuanto a tiempo perdido, es decir, Armstrong y Aldrin pusieron el pie en la superficie lunar, estuvieron sobre ella unas 2 horas y 21 minutos, y ahí pudieron pasar bastantes cosas. De todas formas, todo eso está filmado. Ahora bien, lo que es sobre la superficie lunar, sin dar el famoso paseo, dentro de la nave estuvieron un total de 21 horas, y ahí también pudieron pasar multitud de cosas. Hay unas fotos muy curiosas que sacó años antes de que llegaran los americanos a la Luna, en el año 66, una sonda, la Lunar Orbiter 2, de unos especie de monolitos o de agujas, de extraños, iba a decir construcciones, pero no son construcciones, es una palabra incorrecta, de extrañas situaciones geológicas que hay en la Luna, una especie pues eso de agujas o de monolitos muy puntiagudos, muy afilados, que esta sonda fotografió, por cierto, en el Mar de la Tranquilidad, al oeste, relativamente cerca de donde aterrizó el Apolo 11, relativamente cerca. Y como esas hay otras fotos que dan lugar a sospechas de cierta artificialidad, ¿no? También pasa en otros objetos del sistema solar. Pero el problema porque claro, aquí hablamos de ruinas, ¿no? Y eso es lo que se dejaba entrever en esa película, en ese documental y en otros sitios, en otros documentales y en otras películas, ¿no? Es decir, de muros, de construcciones. Yo lo único que puedo decir es lo que decía Alan Davis, ¿no? Una persona que parece ser que fue un técnico de la NASA que trabajó directamente en lo que son recibir las señales desde la Guayana Francesa y rebotarlas a Houston, ¿no? Y él siempre mantuvo desde hace años que él había visto parte de esas filmaciones, parte de esas supuestas ruinas. Él ha hablado de unos muros muy deteriorados, muy antiguos, ¿no? Pero bueno, es una opinión, es una opinión. A mí me cuesta mucho creer que haya ruinas, pero es que después de hacer esta investigación y después de otra serie de datos, uno se lleva muchas sorpresas, ¿no? Es decir, también se decía que no había agua en la Luna hasta hace muy muy poquito, y resulta que los americanos tuvieron que volver de nuevo con una sonda, por cierto, que estaba costeada, pensada y diseñada por los militares americanos, para que ahora sepamos que no solo hay agua, ni poca agua, sino que hay probablemente miles de millones de toneladas de agua en el polo sur lunar. Es decir, cosas que dábamos por firmes y establecidas hasta hace bien poco a nivel científico, ahora se están desmoronando, ¿no? Yo no sé si hay ruinas en la Luna, pero sí sé que han pasado muchas más cosas en los viajes de los Apolo de lo que nos han dicho. Eso estoy personalmente convencido. Querido amigo, te veo sin duda influido por ese mágico halo de la Luna, que también, hay que decir, atrapó a Verne y a tantos escritores e investigadores que se han aproximado a nuestro satélite. Cierto es que no hay más que echar un ojo a los teletipos y a las noticias para darnos cuenta de que todo lo que algunos categorizaban e incluso se reían de cualquier posible insinuación en la siguiente manzana cósmica, o sea, no en los abismos espaciales, sino en la siguiente manzana cósmica, como es Marte, las sorpresas llegan en un chorreo de datos. Y yo creo que el hombre de la calle, al que hablamos, el hombre y la mujer y los niños y los jóvenes, dicen, pero no nos decían que no había vida, ni agua, ni posibilidades de nada en todo el sistema solar. ¿Qué está pasando? Nos han contado todo mal, y ahora muchos de los que afirmaban y se reían y se jactaban de los que pensaban que podía haber agua o vida, ahora
simplemente mantienen silencio. Un silencio que ha envuelto también este tema polémico. Yo tengo que decir aquí, por supuesto, como siempre lo he dicho y lo hemos mantenido en este programa, nuestro máximo respeto y personalmente profundísima admiración a Juanjo Benítez. Aquella noche nos quedamos muy sorprendidos y comprendimos también la reacción de miles de amigos que decían, bueno, pero esto es verdad, no es verdad. Era una serie de minutos que bueno, mostraban, digamos, la recreación de lo que pudieron encontrarse esos astronautas. Nosotros en Cuarto Milenio, en el primer programa, nos planteó Santiago Camacho la posibilidad de abordar algunos misterios de la Luna. Y recordarás, Santi, que incluíamos declaraciones, mirando la pantalla, de ese Alan Davis, que hablaba, pudimos verlo yo por vez primera en mi vida, ese técnico hipotético de la NASA que hablaba de las construcciones en la Luna. Han pasado 2 años prácticamente desde aquella misión de Cuarto Milenio. La polémica se sumó a la anterior de Planeta Encantado y a todas las que ha hablado de la Luna. Ahora sabemos algo más. ¿Tú tienes una opinión más formada sobre eso, sobre esa especie de obeliscos en la Luna o formaciones naturales, o no? Hombre, lo que es evidente es que la Luna todavía nos tiene que desvelar muchos secretos, efectivamente. ¿Y cómo es posible, digo yo, si preguntar a la gente, que entonces qué pasa en el resto de lugares? Si la Luna está al lado, si es el siguiente callejón, sí, ¿no? Ese es el misterio. Tú fíjate que efectivamente nos hablaba José de una serie de obeliscos que están en el mar de la tranquilidad, pero que es que no estamos hablando de interpretaciones sui generis que hacemos los profanos de fotografías que cogemos de la web de la NASA y vemos más o menos, sino que el propio personal de la NASA, los propios expertos que han estudiado estas imágenes, pues ven que son lo que ellos denominan anomalías geográficas, anomalías geológicas, para las que ahora mismo no tienen una explicación. Hay otras muchas. En 1965 y en 1967, sendas sondas, valga el requiebro, una rusa y otra norteamericana, fotografiaron unas extrañas, vamos a decir, nebulosidades que algunos interpretaron como cúpulas semitransparentes, otros como nubes de algún gas extraño. Hay una explicación que dice que eran tormentas de partículas, pero quién sabe si incluso emparentadas con estas luminosidades que a veces se ven sobre la superficie de la Luna, pero que hasta ahora tampoco han sido identificadas. Es decir, están las fotografías son innegables y ahí están en los archivos de las agencias espaciales, pero nadie les ha sabido dar una explicación, con lo cual sucesivas misiones, posiblemente sucesivas misiones tripuladas, es decir, los aparatos no nos lo pueden contar todo, pues nos terminarán dando muchas sorpresas. Quizás sean esas luces misteriosas de la Luna de las que han dado cuenta incluso estudiosos desde el principio de la época astronómica. Don Miguel Gilarte, que hace ya unos meses nos hablaba de ello, mostrando incluso fotografías de algunos cráteres de la Luna donde de repente se iluminaba algo, surgía una especie de esfera o de luz que luego se iba atenuando progresivamente, y eso es un fenómeno al que nadie ha dado una explicación. No estamos diciendo aquí que nadie interprete que son seres extraterrestres caminando en articulados robots para exploración, ni mucho menos, sino que esas luces están ahí y siguen siendo un reto. Y a mí personalmente me sorprende que tan cerca haya retos. Quizá esas luces también fueron observadas por los técnicos nazis que intentaban llegar también con ese sueño, con su tecnología, con su religión política, a la Luna. Antes de que José nos desvele algún secreto de la esvástica y la Luna, ¿sigue habiendo polémica con el tema de las construcciones? Pues sí, la verdad es que se preguntan mucho por las construcciones, pero por cosas interesantes. Dicen, ¿y no será que se inspiraron en Julio Verne para organizar el viaje? Ese es un SMS que se repite mucho. Julio Verne me ha fascinado siempre, lo considero un visionario. Estoy deseando leer ya el libro. ¿Es verdad que en la cara oculta de la Luna hay una base y que los científicos desaparecidos en la Tierra están allí? Un saludo. Otra de las grandes conspiraciones. Santiago, luego nos cuentas algo de eso, ¿eh? Dice, Verne acertó mucho con respecto a la Luna. ¿Os imagináis que hubiera podido acertar con viaje al centro de la Tierra? ¡Qué fuerte aquí! Siempre he pensado que los espíritus y los extraterrestres son viajeros del tiempo, del futuro. ¿No será ese un secreto de Julio Verne? La Luna, buen tema, a mí me gustaría ir. ¿Es cierto que en la cara oculta de la Luna puede haber extraterrestres? La verdad es que es una pregunta que están repitiendo mucho, ¿no? Interesante. Y sobre la cara oculta de la Luna, precisamente, teníamos alguna declaración concreta de don Miguel Gilarte, que habla de que parece que está, y eso lo conoce la gente, más cartografiada de lo que creemos. La cara oculta fue un misterio hasta el momento en que la ciencia empezó a informarse. Vamos a escucharle.
se pueden encontrar cosas curiosas en la Luna, sin lugar a dudas. Hombre, allí fueron varias misiones, hicieron bastantes experimentos sobre la superficie y la verdad es que no encontraron tampoco, digamos, materiales nuevos que poder utilizar. La Luna es un lugar extraordinario como rampa de lanzamiento a otros planetas, porque la gravedad allí en la Luna es 6 veces inferior al de la Tierra, con lo cual lanzar cohetes, lanzar naves desde la Luna sería un lugar extraordinario, serviría como una base muy buena. Nos tenemos que dar cuenta que para lanzar desde aquí un cohete desde la Tierra hace falta, pues, pongo el ejemplo de la Giralda, ¿no? Un cohete es como la Giralda de alto, mide más de 100 metros, con lo cual hace falta mucha energía, mucho combustible, pero de la Luna, sin lugar a dudas, pues se enviarían cohetes o naves pues bastante más pequeñas. Bueno, la cara oculta se tiene bastante estudiada y bastante cartografiada, igual que la cara visible. Lo que ocurre es que en la cara oculta de la Luna pues no hay tantos mares y no hay tantas zonas oscuras. Nosotros cuando vemos la Luna llena, algunas veces parece que tiene una cara, parece que tiene que nos mira. Esas zonas oscuras se llaman mares, que realmente es lava de los impactos de los meteoritos que cayeron al principio en el sistema solar. Pues en la cara oculta realmente lo que hay son muchos cráteres y muy pocos mares, pero realmente la cara oculta está tan cartografiada como la cara visible de la Luna. Precisamente, como decíamos, este libro que tengo en las manos y que sorteamos 3 ejemplares entre nuestros amigos los comentaristas del 7640, tiene una portada que el propio editor me decía, fíjate qué impactante y bueno, no va a generar cierto rechazo. Yo creo que todo lo contrario, no porque la esvástica no sea rechazable, sino porque es una conjunción de cosas tan increíbles que uno dice, bueno, ¿qué demonios pinta? Como decían los antiguos, esa araña casi metálica en la huella que pisa la Luna en la portada de tu libro, José. ¿Por qué la presencia de la esvástica también tiene un hueco importante en esta historia de cosas nunca bien contadas sobre la Luna? Pues es cierto, Iker, yo pensaba que iba a dejar los nazis un poco de lado y resulta que me los encuentro también allí, ¿no? No es porque hubieran pisado la Luna precisamente, pero es porque es que su influencia en el siglo XX se ha dejado sentir en prácticamente todo. Y la verdad, aunque parezca increíble, en la NASA también. Wernher von Braun, que fue, digamos, el cerebro que catapultó a los americanos a la Luna, pues fue nazi y fue además un oficial de las SS, etcétera, ¿no? Y fue el cerebro que hizo todo eso posible. Es decir, es un poco algo simbólico. Pusimos ahí ese símbolo con la pisada de Neil Armstrong porque si no fuera por los nazis, y hay que decirlo así, por los técnicos nazis, los americanos no hubieran llegado allí. Esto puede sorprender, esto que estás contando puede sorprender a muchos que bueno, ven la historia desde prácticamente la llegada de Armstrong, aunque hay mucha más historia previa, por supuesto. También los soviéticos han sido un poco desplazados, ¿no? A nivel de la publicidad de lo que es la conquista de la Luna, pero, José, me gustaría saber un poco más, aunque fuera brevemente, que la gente lo descubre en tu libro, pero ese personaje, von Braun. Recuerdo que una entrevista a von Braun en los años final de los 60, principio de los 70, si no recuerdo mal, en la Gaceta del Norte, provocaba un impacto tremendo. Se le consideraba el padre de la carrera espacial y resulta que este hombre venía donde venía. ¿Qué sabemos de este enigmático personaje? Pues como todas las personas que le rodeaban, su mano izquierda y su mano derecha, por ejemplo Arthur Rudolph, que también era nazi, que facilitó la construcción del Saturno V, del cohete, pues este fue una persona, von Braun, que siempre estuvo obsesionada por el tema del espacio y sobre todo por el tema de la Luna, de pisar la Luna. Él mismo querría probablemente haber ido en ese viaje futurista del Apolo 11, ¿no? Él comenzó su carrera con el ejército alemán antes de que los nazis entraran en el poder y posteriormente, ya con Hitler catapultado al poder, pues siguió trabajando para ellos, para la cúpula nazi, por supuesto sin limitación, con todo tipo de facilidades, hasta el punto de que, como te digo, su mano derecha, que después trabajó con él en la NASA, Arthur Rudolph, decidió, en una reunión en la que también estaba presente von Braun, que se usara mano de obra de los campos de concentración, concretamente del campo de concentración de Mittelberg, para acelerar pues el proceso de construcción de los primeros misiles de la historia, porque hay que decir que antes de que estos personajes, de que von Braun y sus ayudantes pues hicieran los cohetes de la NASA, los misiles de las misiones Apolo, pues fabricaron los primeros misiles como arma de represalia de la historia, las famosas V2, que cayeron sobre la ciudad de Londres generando más de 5.000 muertos, ¿no?
pero el problema es que también tuvieron sus bajas, y no precisamente en combate, en la retaguardia. Es decir, esos misiles se construyeron gracias a la mano de obra de todos esos trabajadores de los campos de concentración que fabricaban todas esas piezas pues en subterráneos, ¿no?, sin ver la luz del sol, durante casi 3 largos años. Allí murieron miles de personas. Von Braun sabía todo esto, por supuesto, y después, de hecho, sus colaboradores, cuando ya trabajaban con la NASA, fueron perseguidos en sus últimos años, algunos incluso por crímenes de guerra. Personajes, curiosamente, que los americanos les concedieron honores muy altos, medallas como las de servicios distinguidos. Los más altos honores, no solo militares, sino también civiles, en el país de la libertad. Esto hay que decirlo porque es algo histórico comprobado, ¿no? Y tampoco Von Braun, que era el gran héroe americano que llevó a Armstrong a la Luna, salió bien parado de toda esta aventura, de toda su historia y su pasado personal, ¿no? Porque cuando en el año 70 decidió o le decidieron que dejara la NASA, pues comenzó a ser interpelado en los medios de comunicación, comenzó a ser perseguido y a ser preguntado por todos los supervivientes de campos que tuvieron que ver con toda esa construcción de misiles para los nazis, ¿no? Sus compañeros, desde luego, acabaron bastante peor que él. Algunos incluso fueron expulsados de Estados Unidos después de trabajar durante casi 30 años en el proyecto de las misiones espaciales, ¿no? Es una historia secreta, paralela, de la que cada vez salen más documentos, pero que es cierta. Es más, sin ir más lejos, no solo los misiles. Para llegar a la Luna hay que llegar sano y salvo, y para eso es fundamental lo que es el campo de la medicina espacial. Y en este campo también los americanos tuvieron al padre de la medicina espacial, que era Hubertus Strugol, y este era nazi también. Trabajó en el Instituto Aeromédico de Berlín en la época de Hitler, y este personaje era incluso muchísimo más oscuro, porque todo el bagaje y todos los conocimientos que facilitaron a la NASA la fabricación de las cápsulas espaciales para la seguridad de sus astronautas, pues eran conocimientos que este personaje obtuvo en el campo de concentración de Dachau, concretamente después de que a muchos prisioneros los torturara en condiciones infrahumanas, ¿no? Pues introduciéndolos dentro de tanques de agua helada con bloques de hielo para saber cuánto resiste un organismo en condiciones de baja temperatura, o por ejemplo usando a muchos prisioneros de campo de concentración como cobayas humanos e introduciéndolos en cámaras de baja presión para saber si los pilotos de los cazas nazis podían elevarse a grandes altitudes, etcétera, es decir, bestialidades, pero que fueron datos muy importantes que luego sirvieron a los americanos para poder acceder a la Luna. Por supuesto, todas estas personas no fueron nunca juzgadas después de acabar la guerra y pasaron a formar parte, de hecho ganaron la ciudadanía americana sin ningún tipo de problema, porque todas sus fichas que constaban en el servicio de inteligencia, en las cuales se decía que eran nazis 100% creyentes y además algunos muy peligrosos, pues fueron totalmente limpiadas y blanqueadas dentro de una operación, la operación Pisapapeles, gracias a la cual pues incluso muchos presidentes americanos ni siquiera tuvieron conocimiento directo de todo el tipo de personas y de criminales de guerra que estaban entrando en Estados Unidos. Desde luego que escuchar este cúmulo de datos a mí personalmente me sobrecoge. Es decir, cuántas cosas, cuántos lazos ocultos de la historia desconocemos, no nos han contado. Habrá opiniones para todos los gustos. Nuestro compañero Santiago Camacho siempre, en diversos temas que él ha planteado en esta nave del misterio y en la de Cuarto Milenio, en la televisiva, siempre ha puesto el objetivo en esa colaboración de esos médicos del horror y científicos del horror, que luego colaboraron, se pasaron de bando la hipocresía humana, y podía haber pasado en cualquier sentido. Yo no estoy culpando a nadie de nada, sino que, es decir, estos trasvases ocurren y a veces las vidas humanas que se han quedado en el camino, ¿no? Santiago, ¿tú crees, aparte de que esto sea horrible, lo que ha contado ahora José Lesta, pero que es historia, la carrera espacial podemos decir que en parte es fruto también de la esvástica o de personas influidas por ella? Yo he visto algún libro, creo que en París, que era de un poco de historia ficción, esos libros que se hacen de ¿qué hubiera pasado si pues Hitler hubiera ganado?
y la portada era muy fuerte, era un astronauta y la bandera que ondeaba era la esvástica. ¿Hubiera ocurrido eso realmente, Santi, tú crees? Es decir, ¿el sueño de alcanzar la Luna en los nazis era tan fuerte? Sí, de hecho, más que en los nazis, el sueño de alcanzar la Luna era en Von Braun tan fuerte, o sea, era su obsesión personal, lo ha explicado muy bien José. Y Von Braun era un personaje que tenía dentro del programa de investigación científica y tecnológica del Tercer Reich, tenía una relevancia muy importante. Se centró en la tecnología de cohetes. Él, de hecho, veía el desarrollo de las V1, de las V2, de estos primeros misiles de la historia. No veía más que ensayos para su gran anhelo, que era llegar hasta la Luna. De hecho, estaba al final de la guerra investigando en lo que se llamaba el proyecto secreto la bomba de Nueva York, que era ni más ni menos que hacer el primer misil intercontinental de la historia, es decir, un misil V1, un misil V2, pero que fuera capaz de atravesar el océano y llevar hasta el terror que había sembrado en Londres, llevarlo hasta territorio estadounidense. Desde luego, los adelantos en materia aeronáutica, en materia ingenieril de todas las ramas que tenía el Tercer Reich al final de la guerra, eran muy apetecibles tanto para rusos como para norteamericanos, máxime sabiendo que el choque entre capitalismo y comunismo iba a ser el siguiente en la lista después de solventado el problema nazi, de solventado el problema de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre ese botín pues se lanzaron ambas potencias, y ninguno de los bandos está libre de pecado de esa doble moral de mientras estaban sentados en el banquillo algunos acusados de crímenes atroces en los juicios de Nuremberg, otros porque sus conocimientos eran útiles, eran perdonados y pasaban a llevar vidas bastante cómodas en Moscú, en Nueva York, en los laboratorios nacionales de los Álamos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. No solamente alemanes. Alguna vez hemos citado el caso de japoneses. Shiro Ishii, el que llevó la infame unidad 731, que viviseccionaba a marines norteamericanos, es decir, les practicaba autopsias en vivo para ver qué efectos tenía esto, fue perdonado por el propio general MacArthur, es decir, por el general de esos mismos marines cuyos hombres habían sido torturados hasta la muerte y puesto al frente del programa de armamento biológico norteamericano. Es decir, que nadie, ni rusos ni norteamericanos, ni alemanes ni japoneses, estaban libres de pecados en este asunto. Desde luego que tal y como lo has descrito, Santiago, es como una especie de revelación apocalíptica, ¿no? O sea, la hipocresía mundial que invade a todo el género humano, porque lo has expuesto perfectamente. El propio jefe de esos muchachos que habían sido viviseccionados. En fin, voy a leeros un breve fragmento que me ha sorprendido mucho, es la página 103 de este libro de nuestro querido amigo que hoy presentamos, José Lesta, Conspiración en la Luna. Porque Santiago Camacho, siempre mantenemos una charla, una tertulia animada antes de empezar el programa, me hablaba de un lugar siniestro, así lo ha definido él, Peenemünde, ¿no? ¿Santiago? Sí, Peenemünde. Von Braun fue durante mucho tiempo director técnico de una instalación que era vital, donde muchos de estos desarrollos aeronáuticos vieron la luz, o al menos en prototipo o en planos. Se habló de ovnis, se habló de peonzas voladoras, se habló de máquinas que eran capaces de provocar ese fenómeno tan extraño de los Foo Fighters, de las bolas de fuego que asombraban a los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, y que todos decían, caramba, este es el enemigo, y el otro decía, este es el enemigo, y al final nadie sabía qué demonios iba dentro de esas circunferencias de luz. Dejadme que os lea esto porque me parece muy interesante. Dice José Lesta: la tarde del 30 de diciembre de 1998 circulábamos despacio por una solitaria carretera secundaria de Castilla. No era para menos, llovía en abundancia y prácticamente nos habíamos perdido. Mi colega Miguel Pedrero miraba con insistencia el mapa de carreteras. Poco a poco logramos reconocer el lugar y alcanzar nuestro objetivo. Cuando llegamos ya era de noche y nos encontrábamos en la habitación de un convento, un lugar de cuyo nombre no logro acordarme. Así sigue esta historia, que en el fondo demuestra la investigación personal del autor, pero esta historia no igual hay que revelar muchísimo, pero acaba cara a cara con protagonistas de esas centrales tecnológicas siniestras, y sus rastros se pierden en España, en plena Castilla. Esto sí que es sorprendente, ¿no, José?
Sí, la verdad, para mí fue una sorpresa, ¿no? Sabíamos que podíamos hablar en ese sitio, tanto yo como Miguel, con personas que se habían, no diría fugado, pero que se habían escapado de la Alemania nazi después de la guerra y que recalaron aquí en España, muy cerca de la capital leonesa, muy cerca de León. Pero lo que no sabíamos era lo que nos iba a decir. A mí me sorprendió tremendamente que esta persona, Antonio Haverström, había trabajado en Peenemünde, probablemente durante la guerra la base más secreta del mundo, ¿no? Donde se estaban construyendo von Braun estaba construyendo los primeros misiles de la historia. Fue bastante apasionante hablar con él. Él vio los misiles, vio cómo se lanzaban, pero en un momento dado de la charla comenzó a hablar de algo que en principio no nos sonaba absolutamente de nada. Él decía que, claro, nosotros le preguntamos por otro tipo de desarrollos, si era cierto el mito de los famosos platillos volantes nazis, si se habían hecho pues aeronaves de tipo circular o de despegue vertical, y él aseguró que nunca vio nada de eso, pero que sí había visto otras cosas bastante curiosas, y es que a veces en los Messerschmitt, en las panzas de los cazas alemanes, él vio que ponían una serie de bolas metálicas que después se lanzaban en el aire y que él dice que se encendían como bolas de fuego, que eso iluminaba la noche, ¿no? Y eso a mí me sorprendió mucho, a Miguel también, porque nos dimos cuenta en ese momento de que teníamos un testigo, teníamos una persona directa que nos estaba hablando de los famosos Foo Fighters, de las famosas bolas de fuego que se vieron a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, que es tenido hoy por un mito tecnológico, pero del que cada vez hay más datos y más documentos de que probablemente los nazis, y no solo los nazis, por ejemplo los italianos, apoyados por la tecnología nazi en el lago Garda, con instalaciones de la Fiat, pues también estaban intentando el desarrollo de ese tipo de armas, ¿no? Hablamos de una especie de bola de acero muy pequeña, de 1 o 2 metros, hueca en su interior, que teledirigida, según algunas versiones iría teledirigida, y que se encendía con una serie de gases, se encendía en el aire y podía interferir los motores o las comunicaciones en los enjambres de los aviones enemigos, de los aliados. De hecho, lo que sí hay son documentos de cómo muchos cazas aliados pues vieron esas bolas de luz, esas bolas de fuego sobrevolar pues los frentes de guerra, Berlín y muchas zonas de Alemania, y cómo llevaban unas velocidades endiabladas, ¿no? Se habló de ovnis, se habló de tecnología nazi, pero nosotros ahí nos dimos cuenta de que esta persona nos estaba dando una prueba indirecta, entre comillas, de que probablemente fuera parte de esa avanzada tecnología que los nazis tuvieron y que después los americanos, y también hay que decirlo, los soviéticos, pues intentaron aprovecharse de ella. Foo Fighters, bolas de fuego. ¿Cuántos libros hemos leído de ufología pura y dura, donde se nos mostraban esas fotografías ya añejas de colas de aviones perseguidas por estas esferas de luz? ¿Cuántos testimonios hemos entrevistado, todos los que estamos aquí, en diferentes lugares de España y del mundo, que han visto esas luces? El problema ya es hablar de luces mucho antes de esa época, pero precisamente a raíz del año 39-40, el mundo asiste asombrado a un fenómeno nuevo. Nadie puede tripular una bola de fuego, y entonces las preguntas se suceden: fenómeno natural, fenómeno de otro mundo, los Foo Fighters. Lo asombroso de esta historia es que un compañero nuestro, José Lesta y Miguel Pedrero, se estaban entrevistando con alguien en mitad de la profunda Castilla que podía conocer el secreto, y el secreto nacía en ese lugar siniestro llamado Peenemünde. Yo conocí a un alemán que fue capitán durante la Segunda Guerra Mundial y afirmaba que ellos llegaron antes que los yanquis desde Valencia también. O sea, que eso es uno de los SMS al 7640 con la palabra clave una milenio. Cosa tan asombrosa que claro. Verne, otro gran visionario como Leonardo da Vinci, ejemplo de hombres del pasado que vivieron en tiempos futuros. Hola, el lado oculto de la Luna puede tener conexión con el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué no se ha investigado qué esconde ese lado oculto? Sol desde Palencia. Desde luego tomo buena nota, porque ya son cosas tan increíbles, muy, muy interesantes, pero Triángulo de las Bermudas y cara oculta de la Luna. Yo desde luego me quedo con los ojos muy abiertos. Muchos asesinos en serie, como Jack el Destripador, cometían sus asesinatos inspirados por la Luna, según ellos. Un saludo, Dani, de Madrid.
Lo de Julio Verne me recuerda al libro sobre el Titán años antes del hundimiento del Titanic, ambos escalofriantes. Sergio, el libro de Morgan Robertson. ¿Por qué los astronautas que han ido a la Luna no quieren hablar, pero todos han acabado mal de la cabeza? Nos lo dice Luis de Hospitalet. Ahora os vamos a contar un par de cosas de esos cambios radicales profundos en la mente de los astronautas que vieron nuestro planeta flotando en mitad de la nada. Miguel de Alicante, una posibilidad que se preguntan mucho. ¿No habéis pensado que los altos mandos de la NASA hubiesen hecho el viaje lunar pensando antes en la novela? ¿Qué tal, amigos? Creo que nunca hemos estado en la Luna. ¿Por qué después nunca más se ha pisado cuando ahora tenemos mucha más tecnología? Un abrazo, Quique. Vamos a dejarlo ahí, luego vamos con más mensajes, porque esa es la gran pregunta. Personas que todavía hay un porcentaje muy amplio, pero hemos dicho que hay tantos misterios en la Luna que esta noche no entramos en el gran misterio, si estuvimos o no, y que mucha gente sigue creyendo que no. Santiago, nos alejamos de la Alemania nazi y nos vamos al mundo soviético. Nombres, como decíamos antes, que inspiran pues con una tecnología distinta, muy muy diferente. Y la historia, yo recuerdo perfectamente el programa de Milenio hace casi 5 años, cuando tú hablabas de una noticia asombrosa en Pravda, que reflejaba que había habido vuelos clandestinos, hombres que habían sido intentados, ¿cómo decirlo?, ponerlos en órbita con situaciones absolutamente fuera de lo médicamente comprensible, de la higiene más elemental, y que muchos de ellos, claro, habían reventado prácticamente en esas pruebas que parecían de laboratorio nazi. Hubo hombres perdidos en el espacio, hubo cobayas de la carrera espacial en el mundo de los soviets, Santiago. Ya lo creo que sí. De hecho, fíjate que yo conocía el dato, lo había más o menos estudiado, pero ha sido precisamente a través del libro de José Lesta cuando realmente, en una investigación que ya nos explicará cómo ha hecho, porque desvela interioridades del programa espacial soviético muy difíciles de entender, cuando nos descubre que efectivamente desde 1959 los soviéticos intentan una y otra vez, antes de Gagarin, efectivamente, infructuosamente, colocar a un hombre en órbita. Intentos absolutamente desastrosos. Evidentemente la tecnología de cohetes soviética era muy superior, como demostró la puesta en órbita del Sputnik, y bastantes hitos posteriores era muy superior a la norteamericana, pero lógicamente se precipitaron en poner ese hombre en órbita. El sistema soviético de hacer las cosas era así de todas formas, es decir, nosotros no vamos a hacer público que hemos puesto un hombre en órbita hasta que pongamos al primero vivo. Es una de las muchas mentiras del programa espacial soviético. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, una muy triste, que es la de la perrita Laika, que siempre nos vendieron como que había sido una mártir de la exploración espacial, que durante días había estado ofreciendo valiosísimos datos que luego habían conducido a salvar vidas humanas en el espacio, y realmente no fue así. El pobre animalito murió en cuestión de minutos, además víctima del estrés, murió prácticamente de pánico, y si no hubiese muerto por las tremendas temperaturas y la tremenda aceleración, ¿no? Y esto se sabe siempre mucho tiempo después, es lo increíble, ¿no? Si no hubiese caído... tienen que pasar 40 años para que los investigadores empecéis a saber esos datos. Sí, yo creo, fíjate, y tal como funcionaban las cosas en la antigua Unión Soviética, si no hubiese caído el muro de Berlín, no lo hubiésemos sabido nunca. O sea, porque realmente aquello era una caja negra de la cual los servicios de inteligencia extraían información con sacacorchos, pero el común de los mortales sabía muy poco, y de eso la mitad era mentira. O sea, realmente el modo soviético de manejar la información era así. Por eso me sorprende mucho, y permíteme que sea yo el que pregunte a José. Podríamos empezar a llamarle soviet infiltrado. Sí. O sea, cuéntanos esos detalles de los principios de la exploración espacial soviética, y te quería hacer una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención, a ver cuál es tu opinión. Hasta la llegada del hombre a la Luna, los soviéticos van por delante, siempre por delante, pero no un poquito por delante, sino llamativamente por delante en la exploración espacial, y de repente, de la noche a la mañana casi, en lo que es la historia de la exploración espacial, van los norteamericanos y les pasan por la derecha, y ya a partir de ahí no levantan cabeza. ¿Por qué? Pues es cierto, es una de las grandes incógnitas para mí y una de las grandes sorpresas en esta investigación. La verdad es que
tú sí te pones a mirar, Santi, todos los logros de los soviéticos desde desde antes de los 60, desde finales de los 50, es que ganan por goleada a los americanos. Colocan en el 57 el primer satélite en el espacio, colocan al primer hombre en el espacio, a la primera mujer, el primer animal, el primer astronauta que da un paseo espacial fuera de su nave, colocan la primera nave posada suavemente en la Luna, la Lunik 9, 4 años antes de que llegue Neil Armstrong. Colocan, toman las primeras fotografías de la cara oculta de la Luna. Una serie de datos que, sin ir más lejos, en el año 71, cuando aún estaban los americanos con las misiones Apolo, ellos son los primeros en llegar a otro planeta, con una sonda, por supuesto, con un robot sonda. Concretamente llegan a Marte en el año 71. Entonces, claro, tú empiezas a ver esta lista y dices, vamos a ver, esta gente iba por delante absolutamente en todo. Si es que lo único que les faltaba era justamente colocar a un soviético, a un astronauta, en la Luna. Y fue lo único en lo que le ganaron los americanos. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es que no lo lograron, no? Esa es la gran pregunta y el gran misterio. Bueno, hoy sabemos que hubo un proyecto secreto de un supercohete, el N-1, algo que parecía también un mito, igual que lo de la tecnología nazi, ¿no? Porque también los soviéticos, con su forma, como dices tú, Santiago, tan cerrada de trabajar y de divulgar la información en el Imperio Soviético, pues generaron mitos tecnológicos, y uno fue ¿no? El del el fracasado programa lunar soviético. Pues esto se trataba de un cohete que en teoría y en la práctica, porque hoy hay filmaciones y fotografías, tenía 2 veces el doble de potencia que el Saturno V, es decir, el cohete ruso en el año 65, ya desarrollándose, 4 años antes de que pisara la Luna en los americanos, tenía el doble de potencia que el misil que el cohete que llevó a los americanos a la Luna. Entonces uno se pregunta, vamos a ver, con 3 o 4 años de ventaja, un cohete superior, ¿cómo es que no llegaron? Ese cohete se llegó a lanzar, y más de una vez. Concretamente sabemos, al menos hasta el momento, se lanzó en 4 ocasiones. Y la primera ocasión, que digamos estaba operativo, casi al 100%, fue meses antes del lanzamiento del Apolo 11. Concretamente, en febrero del 69. Se dijo que fue un vuelo de prueba, e incluso la información oficial que tenemos es que ese vuelo fracasó a los 67 segundos del lanzamiento, es decir, algo falló en uno de los motores y se fue a pique el cohete. Esa es la teoría. Después hubo otro lanzamiento más, y concretamente cuando la carrera por la Luna estaba en el punto más tenso y más álgido, 13 días antes de que se lanzara el Apolo 11, los soviéticos hicieron su segunda intentona. Y en este caso, según la información oficial, también hubo un fallo de los motores y todo fracasó. Y eso es lo que sabemos hasta hoy en día. Después hubo 2 lanzamientos más, pero es todo un misterio lo que sucedió en el programa lunar soviético. Sin ir más lejos, el von Braun soviético, digamos el genio que estaba detrás de todos esos lanzamientos y de todo el programa lunar soviético, Sergei Korolev, que era llamado el mago de los cohetes, tenía una biografía muy parecida a la de von Braun, era un auténtico genio de los misiles, ¿no? Este señor muere, curiosamente, en unas circunstancias muy sospechosas, en el año 63, cuando se estaba construyendo justamente ese cohete para que los soviéticos alcanzaran la Luna, muere en una mesa de operaciones, es decir, cuando lo iban a operar, en una operación de unos minutos, sin ninguna importancia. Y es curioso porque el médico que lo operó fue el ministro de Salud soviético, entonces Boris Petrovsky. De hecho, el propio ministro le dijo a Korolev, al entrar en la sala de operaciones, que duraría unos minutos la operación. Sin embargo, la operación duró 5 horas y Korolev perdió la vida. Se habló de la CIA, se habló de conspiraciones dentro del entramado soviético. Lo cierto es que con Korolev se iban por el desagüe probablemente toda esa delantera que llevaban los soviéticos y todo ese sueño de poner la bandera de la hoz y el martillo, la bandera comunista, en las arenas lunares. Pero es que incluso cuando días antes del lanzamiento del Apolo 11 los soviéticos están haciendo sus últimos intentos para acceder a la Luna, el astronauta, en teoría, según la información actual que tenemos,
el astronauta ruso Belyayev, que entonces era el candidato más directo para poder pisar la Luna, también muere en una mesa de operaciones y también en una operación rutinaria. Entonces uno se empieza a plantear cosas. ¿Qué estaba realmente pasando? Quizás la larga mano de la CIA, quizás, quién sabe, el propio entramado soviético, porque hay que decir que había muchos generales que querían usar todos esos adelantos soviéticos para el tema de los misiles nucleares, es decir, para la guerra contra los americanos y no para la investigación espacial o para los logros espaciales, ¿no? Es decir, es un tema tremendo del que ahora hay filmaciones de que ese supercohete existió, ese supercohete funcionó, pero hay un montón de nebulosas y de puntos oscuros, de agujeros negros que aún están por desvelarse y por saber qué pasó realmente ahí. Incluso si había programas paralelos, no solo soviéticos, sino también americanos. Lo que está muy claro, José, es que la pregunta de Santiago tenía su mella, porque hay un momento en que los soviéticos se quedan atrás en la carrera. Hay una escena que quizá mucha gente no avezada en el mundo del espacio desconozca, pero a mí me sorprendió, y es que prácticamente en las mismas fechas en que todo el boato y toda la fiesta se concentra en la llegada, en la consecución de un sueño de siglos, que es la llegada de los americanos a la Luna, como en una fase mucho más siniestra, también llega otro artilugio, ¿no?, que medio aterriza o medio se estrella, que es el Lunik 15, si no me equivoco, y que demostraba ya cómo se habían quedado al margen en esa carrera. Se van a quedar fuera muchas cuestiones interesantísimas. Eso de los LTP, las luces que se ven en la Luna, esos cambios radicales en la mente de muchos astronautas, pero sí hay una pregunta que se realiza mucha gente en 7640 y yo mismo me hago. Sí me gustaría una respuesta más o menos breve, a ver qué opináis ambos. Santiago, tú primero, y después José. La gran pregunta: 30 años, ¿por qué no se vuelve? ¿Por qué no se ha vuelto? Ya no solo se ha parado la carrera soviética, se han parado todas las carreras, y ahora dicen que China, que va a volverse. ¿Por qué se abandonó la Luna realmente? Pues yo creo que realmente la Luna era una carrera. O sea, sí que la carrera espacial era algo más que una metáfora. Durante la Guerra Fría el tema de los cohetes era un escaparate. Y era un escaparate no solamente de los logros tecnológicos, sino, como acaba de apuntar José, un escaparate militar. Una guerra que se iba a librar, o que se hubiese librado hipotéticamente con misiles, evidentemente el enseñar los dientes al enemigo, es decir, mis cohetes son capaces de llegar hasta aquí, mis cohetes son capaces de llegar a otro planeta, tenía una importancia propagandística y psicológica con respecto hacia los altos mandos enemigos. Es decir, ¿pero a ti no te extraña personalmente? Habiendo todavía secretos, por lo que parece, que no se vieron, que no se haya vuelto, o bueno, que no se haya vuelto después de los últimos Apolo. Claro, pero luego está el tema. En la Luna, teóricamente, ahora parece ser que las cosas han cambiado, pero en la Luna, teóricamente, luego no había nada explotable comercialmente. Había minerales muy raros, que efectivamente, pues a lo mejor el titanio que se encuentra en gran proporción allí, y en la Tierra es bastante escaso, que podían haberse explotado, pero de forma muy cara, hasta que efectivamente ahora parece ser que se pueden encontrar otras formas de energía que podrían encontrarse en la Luna. Yo creo que ahora que se empieza a ver que puede haber un rendimiento, un beneficio económico, sí que empieza a haber un interés más vivo hacia la vuelta. O sea, el Bill Metal, nunca mejor dicho, ¿no? Esa es mi teoría, vamos. Ahí quizá entraría ese término tan extraño, ¿no?, para los que no conocemos el asunto, como helio 3 y tantas otras cosas. José, brevemente, compañero, para escuchar al final a los amigos del 7640, ¿tú por qué crees que no se ha vuelto? Pues yo creo que para responder esa pregunta, creo que habría que responder otra casi más actual, que es ¿por qué ahora se quiere volver? Que es lo que estáis comentando, ¿no? ¿Por qué ahora de repente tantas ansias? ¿Por qué en septiembre de este año va a haber una misión india? Los indios van a lanzar un robot a la Luna. ¿Por qué los japoneses en octubre, un mes más tarde, dentro de muy pocos meses, van a lanzar un robot sonda que va con un taladro que va a perforar para buscar algo en su suelo? ¿Por qué los chinos van a lanzar también su primer robot sonda a la Luna también en septiembre del 2007, dentro de muy pocos meses? Es decir, hay ahora mismo una carrera alocada por volver. Los americanos ya dijeron que quieren poner una base permanente, los chinos también, en el 2015 o 2017. ¿Por qué no se volvió en 35 años? Pues probablemente la teoría dice que a la NASA se le acabó el dinero, que a la gente no le interesaba, porque la guerra de Vietnam estaba enquistada, pues todo el tema de los viajes espaciales, pero aviso a navegantes también. En el año 58 había un proyecto secreto que se llevó a cabo durante varias décadas para intentar bombardear nuclearmente la Luna.
En teoría nunca se hizo, y en el proyecto incluso estuvieron involucrados personajes tan conocidos como Carl Sagan. Bueno, oye, la duda pues queda eso ahí. es tan apasionante como para abordarlo en un futuro programa. Desde luego queríamos simplemente planear, nunca mejor dicho, orbitar sobre tu libro, y casi no nos da tiempo ni a decir quiénes son los ganadores, porque hay tantas cuestiones sobre la Luna que me parece maravilloso. Pues los tres ganadores de Conspiración en la Luna de José Lestas son Diego de Sevilla. ¿Nos da que pensar todo esto de tantas casualidades de Julio Verne sobre la Luna? Máquina de tiempo, quizá. Milenio, ¿no será que Julio en vez de escritor era profeta visionario? El saludo de los mineros de Agua Blanca, Badajoz. Y por último, Milenio, quiero dar las gracias. He reactivado mi lectura gracias a ustedes. Y saludar a los militares. Bonito mensaje. Nos hacéis pasar unas buenas madrugadas de guardia. Y por cierto, Iker, este mes en la revista Enigmas se han metido a fondo los archivos del Servicio Secreto Vaticano. Pero no solo eso. Ovnis, leyendas urbanas, expedientes secretos, tesoros malditos, actualidad. Y además JJ Benítez habla del asunto humo y de cuestiones jamás desveladas en ningún otro medio. Ahora, más secciones, más reportajes y más investigación en 164 páginas, ni más ni menos que a 3,60 euros. Ya sabes, en Enigmas, la revista de referencia. Por cierto, yo quiero dar un fuerte abrazo y volver a decir enhorabuena. Todo esto de Laika muriendo de estrés, hay otra cosa que se guarda Verne bajo la manga. También habló de una perrita de caza como viajera en aquel asombroso viaje hacia el espacio. José Lesta, autor de este libro, muchas gracias, amigo. Nos guardamos también ases en la manga para volver a comentarlos. Felicidades por tu trabajo. Asombroso lo de la conspiración en la Luna. Un abrazo muy fuerte, amigo. Pues muchísimas gracias y un abrazo a todos vosotros, Iker. Y un abrazo a los compañeros que han estado hoy en Ser Coruña para que esta conexión sea posible. Santiago, como siempre, maestro, un abrazo. Gracias, Iker. Alberto, gracias. Teo Rodríguez, Hasta siempre mañana. tomando nota por estos lares. Alberto Granados y todo el equipo. Mañana estamos aquí. Un fuerte abrazo.